yo voy a hablar de las diferencias que existen actualmente entre distintos tipos de medicamentos de los que disponemos en nuestro arsenal terapéutico y también de otros que están por aparecer, que son los medicamentos biosimilares. Son diferentes conceptos, es decir, todos sabemos desde hace ya mucho tiempo qué es un medicamento de síntesis y qué es un medicamento genérico. Y desde entonces, desde que se introdujeron los medicamentos genéricos, salvo algún problema a la hora de la dispensación, cuando se cambia el envase o el color, etcétera, en general la población no tiene dudas sobre la eficacia y la calidad de estos medicamentos genéricos. Es decir, están introducidos perfectamente en la práctica clínica y también en la vida de los pacientes. ¿Y ahora qué pasa? Que cuando llevamos más de una década, casi dos, en contacto con los medicamentos biológicos y cuando todavía la población no tiene muy claro qué es lo que son, entonces la medicina incorpora otro término a la práctica clínica, que es el término de biosimilar, ¿vale? De ahí la necesidad de diferenciar entre estos conceptos. Vamos a empezar hablando de qué es un medicamento biológico, qué es un medicamento biotecnológico. Los medicamentos que se están utilizando actualmente en el tratamiento de la psoriasis, la mayoría de ellos, bueno, hay muchos otros, pero la mayoría de ellos son medicamentos biológicos. ¿Qué es un medicamento biológico? Es aquel que ha sido elaborado a partir de productos de origen biológico, es decir, organismos vivos o moléculas biológicas, pueden ser bacterias, hongos, es decir, células de organismos vivos, pueden ser cultivos de células vegetales, de células animales, pueden ser fluidos biológicos, etc. Si nosotros pensamos en esto, podemos decir, bueno, pero esto no es nada nuevo. ¿Esto es biotecnología? Sí, es biotecnología, pero también es biotecnología, por ejemplo, el proceso de fermentación que se utiliza para obtener vinagre, vino, cerveza, pan, o la obtención de antibióticos a partir de cultivos de hongos. Sí, eso también es biotecnología, pero ¿qué diferencia hay con la biotecnología moderna? Pues que la biotecnología moderna nos permite dirigir esos procesos, manipularlos de una forma muy específica. En estos momentos los medicamentos biotecnológicos constituyen la punta de lanza en la investigación farmacológica, ¿vale? Su aportación al arsenal terapéutico ha sido indudable en los últimos años. Estos medicamentos han servido para reducir la mortalidad, la morbilidad y para mejorar la calidad de vida de millones de pacientes con enfermedades crónicas para las cuales hasta ese momento no había un tratamiento eficaz. Enfermedades crónicas como la psoriasis, la artritis psoriásica, la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, artritis reumatoide, etc. En el caso de la psoriasis, existen actualmente diversos medicamentos biológicos que se están utilizando con éxito en los pacientes. Dentro de esos medicamentos biológicos hay algunos que van a finalizar su patente en los próximos años. Es decir, el problema que se plantea en la actualidad es que muchos de esos medicamentos biológicos que se están utilizando ahora, no solo en psoriasis, sino también en otras patologías crónicas, tienen muy próxima la caducidad de su patente. Y esa proximidad en la caducidad de la patente ha abierto la posibilidad de entrada al mercado de otros medicamentos que conocemos como biosimilares y que, como su nombre indica, son similares a los productos biológicos de referencia, pero no son idénticos. ¿Vale? El adalimumab, que lo conoceréis, es uno de los medicamentos biotecnológicos que expirará su patente en 2018, infliximab está más próximo a caducar. De ahí surge la necesidad de establecer las diferencias entre estos tipos de medicamentos. Vamos a empezar hablando de cuáles son las diferencias entre un medicamento convencional, que es lo que llamamos un medicamento de síntesis química, y un medicamento biológico. ¿Cuáles son las diferencias? Pues muchas. Hay muchas diferencias. Hay diferencias en su estructura química, hay diferencias en su proceso de obtención. También farmacocinética, esto es, hace referencia a cómo se comporta el fármaco en el organismo, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se elimina. También hay diferencias en cuanto a su seguridad y efectos adversos. Vamos a ver un poco estas diferencias.
Vamos a hablar en primer lugar de las diferencias en relación con la estructura química y creo que esto es muy importante. Miren, en esta diapositiva hay, como pueden observar, tres figuras que representan la estructura química de tres tipos de medicamentos diferentes. Esta estructura de la izquierda es el ácido acetilsalicílico, es la aspirina, es una molécula pequeña, ¿ven?, con una estructura sencilla, una estructura estable, una molécula definida, ¿vale?, un peso molecular de 180 Dalton, para que se hagan una idea. Esta estructura de aquí es un medicamento biológico, pero es un medicamento biológico de los que llamamos sencillos, entre comillas. ¿Por qué? Porque no son tan complicados como estos, que son medicamentos biológicos también, que son anticuerpos monoclonales y que poseen un grado de complejidad mucho más amplio. Esta es la hormona de crecimiento, un medicamento biológico de pequeño tamaño. Vemos que su estructura es mucho más compleja que la de esta molécula de síntesis, tiene 21.500 Dalton de peso molecular, una diferencia importante. Si observamos la molécula de la derecha, vemos que la complejidad aumenta considerablemente. El peso molecular, en este caso, es de 149.000 Dalton. Estas estructuras son anticuerpos monoclonales y para que se hagan una idea, la mayor parte de los medicamentos biológicos que se utilizan en el tratamiento de la psoriasis, adalimumab, infliximab, golimumab, ustekinumab, todos ellos son anticuerpos monoclonales, son estructuras de este tipo. Son estructuras muy complejas, son proteínas constituidas por cadenas muy grandes de aminoácidos, muy largas, que están unidas entre sí por puentes disulfuro, que se pliegan unas a otras, y esos plegamientos característicos hacen que estas moléculas adopten una estructura tridimensional, una configuración espacial que es fundamental para poder ejercer su acción en el organismo, ¿vale? Por lo tanto, los anticuerpos monoclonales y los medicamentos biológicos en general son el resultado de un proceso que es difícilmente reproducible, como vamos a ver ahora. Esta molécula es fácil sintetizarla en el laboratorio. Esta podría ser sintetizada, pero es complicado. Esta molécula solamente la puede producir un organismo vivo. Por lo tanto, por eso digo que estas estructuras son el resultado de un proceso que es difícilmente reproducible porque los fabrica un organismo vivo y eso supone una gran variabilidad. Vamos a ver ahora cuáles son las implicaciones que puede revestir una pequeña variación en la estructura química. Miren, esta es la estructura química del ibufenac. El ibufenac es un fármaco antiinflamatorio que cuando se comercializó, pues se observó que en aquellos pacientes que estaban en tratamiento crónico manifestaban hepatotoxicidad, es decir, producían reacciones adversas hepatotóxicas. ¿Qué es lo que se hizo entonces? Modificar la estructura. ¿Y cómo se hizo? Pues añadiendo este pequeño sustituyente. Y con esto lo que se obtuvo fue la molécula de ibuprofeno. El ibuprofeno es un antiinflamatorio, analgésico y antitérmico que se utiliza habitualmente en terapéutica. Bueno, pues fíjense cómo esta pequeña modificación química tiene importantes implicaciones desde el punto de vista clínico. Esto es lo que ocurre en una molécula pequeña, en una molécula de síntesis. Imagínense lo que podría ocurrir una variación de este tipo o de otra magnitud en un anticuerpo monoclonal. Vamos a ver qué diferencias hay en cuanto al proceso de producción. ¿Cómo se fabrican los medicamentos convencionales? Ya lo sabemos, lo hemos comentado antes. Un medicamento convencional se fabrica mezclando ingredientes químicos. Si mezclamos el ingrediente A con el ingrediente B, obtenemos el fármaco C. De tal manera que si siempre utilizamos la misma receta, siempre obtenemos el mismo medicamento. ¿Qué es lo que ocurre con los medicamentos biológicos? Que no se pueden sintetizar en el laboratorio desde el punto de vista químico. Se cultivan en seres vivos. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues una determinada secuencia genética se introduce en unas células de un organismo vivo. Esas células, esto es muy importante, esas células son únicas para cada fabricante. Es muy importante que los distintos, es muy difícil, quiero decir, que los distintos fabricantes de medicamentos biológicos utilicen una misma línea celular, ¿vale?
Por lo tanto, la línea celular de partida es única para cada fabricante. Una vez que se ha introducido esa secuencia genética en estas células, las células se introducen en unos bioreactores y aquí lo que se hace es cultivar esas células para que produzcan ese medicamento biológico que queremos obtener. Este procedimiento tiene que ser minuciosamente controlado y una vez que las células han producido el medicamento, ¿qué hay que hacer? Pues hay que extraer ese medicamento de aquí, que se han producido muchas impurezas, hay que extraerlo y purificarlo. Y ese proceso de extracción y purificación está constituido por una serie de pasos muy complejos que también son específicos para cada medicamento. De tal manera que cualquier variabilidad en el proceso de producción de un medicamento biotecnológico puede alterar las células o puede alterar la estructura y la estabilidad del producto final. Por lo tanto, decimos que medicamentos biológicos que se obtienen por métodos de fabricación diferentes pueden no ser idénticos, y esto es importante. También hay diferencias en cuanto a la farmacocinética, esto seguramente todos lo saben. Son moléculas complejas, muy grandes, debido a ese gran tamaño, pues se ve modificado su comportamiento en el organismo. Como la mayoría son proteínas, no se pueden administrar por vía oral, esto ya lo saben todos, se inactivarían rápidamente en el tracto digestivo, puesto que tiene una gran actividad enzimática, se eliminarían fácilmente, por lo tanto se utilizan otras vías para su administración. No voy a centrarme mucho en la parte de farmacocinética, pero que quede claro que sus características peculiares también proporcionan unas características diferentes en cuanto a su estructura química. Pero ¿cuál es el problema más importante que plantean los medicamentos biológicos? El problema más importante que plantean es la posible inmunogenicidad, es decir, la posibilidad de que se produzca una reacción inmunológica, una reacción inmune no deseada. ¿Y esto qué es? Pues una reacción de rechazo, es decir, una reacción del propio organismo frente al medicamento biológico. Es una molécula grande, una proteína que puede inducir inmunogenicidad. ¿Y cuál es el problema? Pues que esa reacción inmune puede tener consecuencias clínicas muy diferentes, desde la pérdida de eficacia del medicamento hasta consecuencias más graves. Bueno, la pérdida de eficacia ya sería grave, pero otras consecuencias que afectan a la seguridad del paciente, como pueden ser una reacción alérgica o una reacción inflamatoria. ¿Y cuál es el problema realmente de la inmunogenicidad? Pues que no se puede predecir, que es muy difícil predecir qué tipo de reacción inmune va a provocar una determinada molécula biológica. No se puede predecir su incidencia, no se puede predecir las características de esa reacción inmune y tampoco se puede predecir cómo va a influir en el efecto terapéutico del medicamento. Por lo tanto, es un problema que preocupa mucho en el caso de los medicamentos biológicos. Ya sabemos la diferencia, más o menos, las más importantes, entre un medicamento convencional y un medicamento biológico. Vamos a recordar ahora qué son los medicamentos genéricos para luego poder establecer las diferencias con los medicamentos biosimilares. Todos sabemos lo que es un medicamento genérico. Es un medicamento que se fabrica, que lo fabrica un fabricante diferente del que fabricó el medicamento original y se fabrica ¿cuándo? Se fabrica cuando el medicamento de marca está desprotegido de la patente, es decir, cuando finaliza la patente de un medicamento de marca, los laboratorios comienzan la fabricación de medicamentos genéricos. El principio activo del medicamento genérico es exactamente el mismo que el principio activo del medicamento de referencia, del medicamento original. Es decir, la composición química es la misma. El medicamento genérico está diseñado para ser utilizado en la misma enfermedad para la que es utilizado el medicamento de marca, a la misma dosis, en la misma forma farmacéutica, por la misma vía de administración, etc. ¿Vale? El nombre químico es el mismo, es decir, la DCI, la denominación común internacional, es la misma. Si este medicamento de marca tiene un principio activo que es paracetamol, el principio activo de ese medicamento genérico también es paracetamol y se llama paracetamol, ¿vale? Es decir, la DCI es la misma. ¿Qué es lo que se exige a los medicamentos genéricos? Lo que se exige es que demuestren que son bioequivalentes. No tienen que realizar ensayos clínicos tan exhaustivos como los que hicieron cuando se comercializó el medicamento original.
tienen que demostrar que son bioequivalentes. ¿Y esto qué significa? Pues significa que el medicamento genérico tiene que ejercer el mismo efecto en el organismo que el medicamento de marca a la misma dosis y en la misma forma farmacéutica, ¿vale? Mismo efecto terapéutico, misma dosis, misma forma farmacéutica. Esto es demostrar que es bioequivalente, y una vez que se ha demostrado que son bioequivalentes, entonces podemos hablar de que son intercambiables y de que se pueden sustituir de forma automática. Vamos a ver qué es esto de intercambiabilidad y sustitución automática. Intercambiabilidad, que se habla mucho en relación con los medicamentos biosimilares y sus medicamentos de referencia, es cuando dos productos que se consideran equivalentes, es decir, iguales, que ejercen el mismo efecto en el organismo, la misma dosis y en la misma vía de administración, se pueden utilizar de forma indistinta sin la posibilidad de un efecto adverso para el paciente. Eso es intercambiabilidad. ¿Qué es sustitución automática? Sustitución automática es la práctica a través de la cual el farmacéutico en el proceso de la dispensación puede sustituir un medicamento por otro sin requerimientos previos, es decir, sin necesidad de que el médico lo especifique. Una vez vistas estas definiciones, podemos decir que los medicamentos genéricos son intercambiables y se pueden sustituir automáticamente por sus medicamentos de referencia, porque es independiente qué medicamento esté tomando el paciente en ese momento. ¿Vale? Uy, esto no pasa. No pasa. No. Se ha detectado una conexión de red, perdón. Ay, ya, perdón, ya. Perdón. Bueno, ya sabemos qué son los medicamentos genéricos, en qué se diferencian de sus medicamentos de referencia. Vamos a ver ahora qué son los biosimilares. Los biosimilares también irrumpen en el mercado como consecuencia de la finalización de la patente de un medicamento de marca, que en este caso el medicamento de marca es un medicamento biológico. El fabricante del medicamento biosimilar es diferente también que el fabricante del medicamento biológico de referencia. Como el fabricante es diferente, utiliza un proceso de fabricación diferente, utiliza diferentes células, utiliza diferentes procesos y utiliza diferentes métodos analíticos, ¿vale? Por lo tanto, partimos de la base de que el proceso de obtención del medicamento ya no es el mismo. En el caso del medicamento biosimilar, se pretende que también estén indicados en la misma patología para la cual está indicado el medicamento biológico de referencia. A diferencia de los medicamentos genéricos, en los que se exige que el principio activo del medicamento biosimilar, del genérico, sea el mismo que el de referencia, en el caso de los biosimilares, el fabricante de un biosimilar nunca puede reproducir exactamente el proceso de fabricación de un medicamento biológico. Por lo tanto, el producto que se obtiene es biosimilar. Es similar, pero no es idéntico al medicamento original. Por lo tanto, los biosimilares no son los genéricos de los medicamentos biológicos. Con esto hay mucha confusión. Los biosimilares no son los genéricos de los biológicos de referencia. Y por lo tanto, la comercialización de un medicamento biosimilar de un biológico de referencia plantea una problemática totalmente diferente a la problemática suscitada por un medicamento genérico de un medicamento de marca. Pero hay más diferencias. A la hora de llevar a cabo, de solicitar la aprobación a la Agencia Europea del Medicamento, el fabricante de un biosimilar tiene que llevar a cabo un registro centralizado europeo, ¿vale? Es decir, tiene que realizar una serie de ensayos que garanticen calidad, seguridad, eficacia y similitud en comparación con el medicamento biológico de referencia. Es decir, sí que se requieren ensayos clínicos para la fabricación de un medicamento biosimilar. Hay que hacer preclínica, hay que hacer clínica, no hay que hacer investigación básica. La investigación preclínica y clínica
puede durar menos tiempo y se emplean menos número de pacientes para hacer los ensayos, pero sí que hay que hacerlos. Es un procedimiento europeo centralizado. Y hay otra característica importante: el fabricante de un medicamento biosimilar y de cualquier biológico tiene que presentar un plan específico de farmacovigilancia y un plan de gestión de riesgos. Y ahora veremos por qué. Cuando un medicamento sale al mercado, es decir, cuando se comercializa, eso no quiere decir que conozcamos todo lo relacionado con ese medicamento en materia de seguridad. Se han hecho ensayos clínicos, por supuesto, y se han detectado muchas reacciones adversas, pero puede ocurrir que en el momento de la comercialización todavía no se hayan producido reacciones adversas potenciales que se pueden llegar a dar en un momento dado. Pero esto no ocurre solo con los biológicos, ocurre con todos los medicamentos. Por eso hay farmacovigilancia, es decir, por eso hay un estudio post-comercialización. Una vez que el medicamento se comercializa, se continúan investigando sus posibles reacciones adversas. Esto ocurre con todos los medicamentos, como digo, pero en el caso de los medicamentos biológicos, debido a sus características peculiares y a la posible inmunogenicidad que pueden producir, esta farmacovigilancia se intensifica. ¿Vale? Por lo tanto, el fabricante de un medicamento biosimilar tiene que presentar, a la hora de solicitar su aprobación, un plan de gestión de riesgos. ¿Para qué? Pues para proteger al paciente. ¿Y por qué proteger al paciente? Pues porque en el caso de que se produzca una reacción adversa, es fundamental que esa reacción adversa se detecte rápidamente, que esa reacción adversa se notifique de la manera adecuada a las autoridades sanitarias y que esa reacción adversa se atribuya al medicamento correcto. Imaginaos ante la llegada de los biosimilares, todavía no sabemos cuál va a ser la DCI, es decir, no sabemos cuál va a ser el nombre del principio activo, posiblemente sea la misma. Se han aprobado dos biosimilares de infliximab por la Unión Europea y aparentemente la DCI va a ser la misma, pero todavía no se sabe con seguridad. La DCI posiblemente sea la misma, es decir, el nombre del principio activo. Para poder asegurar que nosotros vamos o que las autoridades sanitarias van a identificar correctamente el medicamento que ha producido una reacción adversa, ese medicamento tiene que identificarse de la forma apropiada. En la prescripción, es decir, en la receta, el médico tiene que incluir el nombre del principio activo, pero no solo eso, tiene que incluir la marca comercial y, si es posible, el farmacéutico en el momento de la dispensación también tendrá que incluir el lote. ¿Por qué todo esto? Pues porque imaginaos ante la llegada de los biosimilares a un paciente, que no digo que esto vaya a ocurrir así, no quiero alarmar, ante la llegada de un biosimilar, un paciente que en un principio estaba administrándose un biotecnológico de marca y después un biosimilar y después otro biosimilar, repito, no digo que vaya a ser el caso. Si el paciente sufre una reacción adversa, es fundamental saber a qué fármaco hay que atribuir esa reacción adversa y para eso ese fármaco tiene que estar identificado. Si solamente lo identificamos con la DCI, el médico incluye en la receta el principio activo, el nombre del principio activo, pero luego no sabe qué medicamento va a dispensar el farmacéutico a su paciente. Por lo tanto, es fundamental que esté bien notificado en la prescripción. ¿Para qué? Pues para asegurar la trazabilidad del fármaco cuando se produce una reacción adversa. Esto hay que hacerlo con todos los medicamentos biológicos, no solo con los biosimilares. ¿Dónde se centra el debate fundamentalmente ahora? En los anticuerpos monoclonales, que son, ¿recuerdan esa estructura, esa diapositiva que he puesto al principio con las tres estructuras? La estructura más compleja es la de los anticuerpos monoclonales, que son los medicamentos que están, biológicos que se están utilizando en psoriasis y en artritis psoriásica. Decía que el debate se centra fundamentalmente en los biosimilares de los anticuerpos monoclonales. ¿Por qué? Ya he comentado antes que los anticuerpos monoclonales son mucho más complejos que los otros biosimilares, que los otros biológicos, como la hormona de crecimiento. Si son mucho más complejos y tienen mecanismos de acción mucho más complejos, es decir, su forma de actuar en el organismo es mucho más compleja, esto quiere decir que sus biosimilares van a ser también muy complejos y van a tener mecanismos de acción muy complejos. Por lo tanto, para ellos se espera que la legislación
sea diferente que para el resto de biosimilares de medicamentos biológicos más sencillos, como pueden ser la hormona de crecimiento, la insulina, la folitropina, etc. Bueno, y un problema importante también que se está suscitando en estos momentos es lo relacionado con la extrapolación de indicaciones. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que normalmente, o en muchas ocasiones, los medicamentos biotecnológicos de marca están indicados en más de una patología. Infliximab, adalimumab, por ejemplo, anticuerpos monoclonales que están utilizando los pacientes con artritis psoriásica, con psoriasis, también están siendo utilizados por pacientes con artritis reumatoide, con enfermedad de Crohn, con colitis ulcerosa, porque su mecanismo de acción es adecuado también para otras patologías. Bueno, pues en el caso del medicamento biosimilar que salga al mercado imitando, entre comillas, al medicamento biológico de referencia, los ensayos clínicos que se realizan en el caso del biosimilar se hacen solamente para una de las indicaciones. Así como en el medicamento biológico de referencia, para conseguir la autorización en cada una de las indicaciones, tienen que llevar a cabo ensayos clínicos en cada una de esas indicaciones, en el caso de los biosimilares, al menos de momento no se está planteando esa posibilidad. Es decir, las directrices de la Unión Europea apuntan a que es posible que se acepte la extrapolación de indicaciones. Es decir, infliximab, por ejemplo, los biosimilares que se han aprobado, se han hecho ensayos únicamente en artritis reumatoide, pero se van a extrapolar o se ha autorizado, bueno, de momento, porque todavía no han salido al mercado, la extrapolación al resto de indicaciones y se utilizarán en artritis psoriásica, en psoriasis, en Crohn, etc. ¿Vale? La EMA quiere regular esta situación y, bueno, las directrices apuntan a que se podrán extrapolar indicaciones en aquellas situaciones en las que haya una justificación científica adecuada. Es decir, esto no se va a llevar a cabo alegremente. No se trata de copias exactas, un biosimilar de un biológico de referencia, por lo tanto, lo más prudente sería llevar a cabo ensayos clínicos específicos para cada una de las indicaciones para las que se solicite aprobación, porque la seguridad es un aspecto fundamental para todos los medicamentos, pero más aún en el caso de los medicamentos biológicos por los posibles efectos adversos que pueden producir. Bueno, ya para terminar, en esta tabla había puesto una serie de conclusiones en las que ya he incidido a lo largo de la presentación. Un biosimilar no es un genérico, esto es muy importante. Hay que hacer una diferenciación clara también entre los biosimilares de los biológicos sencillos y los biosimilares de los biológicos más complejos, puesto que estos últimos son más difíciles de reproducir y poseen una mayor complejidad. No debe considerarse la intercambiabilidad ni la sustitución automática de un biológico de referencia por un biosimilar. Y, en definitiva, se espera, ante todo, una normativa que regule la llegada de los similares a Europa y a España y también una legislación diferenciada para estos medicamentos biosimilares más complejos. Bueno, espero haberles ayudado en algo. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.